las historias del mundo que pueden aplicarse al día largo de Yahoshua son vagas e inespecíficas, mientras que otras son bastante claras. Entre los primeros están los que se refieren solo a que las personas tenían conocimiento del concepto de que el sol, la luna y las estrellas pueden invertir sus movimientos. Un ejemplo de uno de estos es el relato mencionado por Agustín en La Ciudad de Dios, donde cita a la Eneida acerca de una bruja que dice: puede invertir el rumbo de los planetas, detener los ríos en su flujo. Hacia el final del siglo pasado, Charles Adiel Lewis Totten, en ese entonces era un profesor retirado, ¿sí?, de ciencias militares de la Universidad de Yale, publicó un controvertido estudio sobre el día largo de Yahoshua, ¿sí? El libro trató extensamente con este día largo y la señal de Ezequías también. En los últimos tiempos, los intentos de desacreditarlo, como hacen con todas las cosas que no quieren ver, ¿no es cierto?, se centran más en la persona de Totten, como siempre, que en las matemáticas y la ciencia involucradas en el estudio. Como son tantas las tentativas de desacreditar a los antiguos estudiosos de lengua y arqueología también, exactamente lo mismo. Al parecer solo los modernos científicos saben traducir, interpretar y comprender los hallazgos, y así hemos visto campaña tras campaña para desacreditar a los estudiosos de muchos siglos. Casualmente judíos cristianos en su mayoría, ¿sí?, para poder implementar nuevas interpretaciones que no consiguen adecuarse a ninguna regla prescrita. No hablemos tampoco de las credenciales de estos sabios modernos porque no las tienen. Estos son los creadores de bulos internéticos que la masa ignorante tanto ama, sigue y apoya. Esto es pseudociencia y la tenemos en todos los aspectos. En su libro, Totten menciona un informe del historiador griego Heródoto, quien escribió que cuando visitó Egipto, los sacerdotes allí le mostraron un manuscrito antiguo que contaba la historia de un día que duraba aproximadamente el doble de un día normal. Ahora bien, los egipcios tenían relojes de agua en ese momento, para que pudieran medir con precisión la duración del día sin depender del movimiento del sol, la luna o las estrellas, como lo hacían otros pueblos del mundo. Para el relato egipcio encontramos que el erudito clásico francés Crombet tradujo algunos jeroglíficos egipcios que hablan del largo día de Yahoshua. El texto comienza con un edicto del rey para eximir de impuestos a aquellos que habían sido víctimas de una inundación unas 2 semanas antes. Evidentemente la inundación había sido causada por una marea inusualmente alta. La causa, de acuerdo con los jeroglíficos egipcios, era en el tiempo en que se totalizó el sexto gran sol, en el tercer gozo de la aparición de la luna, cuando los huertos cebados por la llegada del agua dieron brotes después de haber desechado el exceso de agua, cuando se totalizó la quinta vez el sol había salido de la región baja, el gran rey estableció un edicto adicional para eximir del impuesto de las rentas el impuesto de las rentas de la multitud de habitantes afectados cuyas propiedades, lamentablemente golpeadas por el agua, se vieron sumidas en un gran revuelo. El sol, sumido en la confusión, había permanecido bajo el horizonte y al no levantarse había esparcido el terror entre los grandes doctores. 2 días habían sido formados en uno. La mañana se alargó a 1 vez y media el periodo normal de luz diurna efectiva. Un cierto tiempo después de este fenómeno divino, el maestro había construido un ídolo para evitar más desgracias en el país. Efaístos, y esta es una oración, ¿no es cierto?, que levantan estos sacerdotes. Efaístos, otorga protección a tus fieles. Evita que las palabras de estos viajeros extranjeros tengan algún efecto. Ellos son impostores. Deja que los enemigos de los sacrificios a las imágenes sean destruidos en los templos de los grandes dioses por las personas de todas las clases. Haz la vida más difícil para estos adoradores malditos del Eterno. Castígalos. Aumenta las dificultades de estos pastores. Reduce el tamaño de sus rebaños, quema sus viviendas. Ramsés, nuestro jefe ancestral celestial, tú que forzaste a estos miserables a trabajar, que los maltrataste, que no los ayudaste cuando lo necesitaban, arrójalos al mar. Hicieron que la luna se detuviera en un pequeño ángulo en el borde del horizonte. En un pequeño ángulo en el borde del horizonte, el sol que acababa de levantarse en el lugar donde iba la luna, en lugar de cruzar el cielo, se quedó donde estaba. Mientras que la luna, siguiendo un camino angosto, redujo su velocidad y trepó lentamente. El sol dejó
ardor de moverse y su intensidad de luz se redujo al brillo del amanecer. Las olas formaron una pared de agua contra los barcos que estaban en el puerto y los que lo habían dejado. Estos pescadores que se aventuraron a cubierta para ver las olas fueron arrastrados al mar. La marea, que se había elevado, se desbordó en las llanuras donde pastaban los rebaños. El ganado ahogado representaba la mitad de las manadas del bajo Mitzrayim. Los restos de botes abandonados, rotos a los lados de los canales, fueron amontonados en algunos lugares. Sus anclajes, que deberían haberlos protegidos, habían sido molidos en ellos, se habían incrustado las anclas. Muy fuera de control, el mar había penetrado profundamente en el país. Las aguas en expansión alcanzaron los muros fortificados construidos por Ramsés, el jefe ancestral celestial. El mar se extendió a ambos lados de la región, arruinando los huertos a medida que avanzaba y causando aberturas en los diques. Un gran país había sido convertido en un desierto y llevado a la pobreza. Todos los cultivos que se habían plantado habían sido destruidos y montones de brotes de cereales yacían esparcidos por el suelo. Esto está en el libro de Crombet, La verdadera historia de Egipto antiguo. Es posible que la ruptura del abultamiento de las mareas haya causado olas que hayan interferido entre sí, se hayan estado molestando unas con otras y que los diques de Egipto se hayan roto en uno o dos puntos debido a esta interferencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, la inundación resultante entró dentro del Egipto. Parece más probable que los eventos relacionados en Egipto fueran el resultado de una fuerte ola de tormenta en el Mediterráneo causada probablemente, son suposiciones, ¿no es cierto?, por la misma tormenta que formó el granizo mencionado en Yahoshua. Y como ya sabemos, esta tormenta no fue algo común, sino algo provocado por el mismo fenómeno celeste de 50 años antes, el paso del cometa, que a su regreso ahora se establecería probablemente en esta vuelta como planeta. Empezaba a establecerse, aunque a pesar de todo eso vamos a ver que no se establece tan rápidamente un planeta, no queda fijo, así nomás. Cuentos relacionados con el largo día de Yahoshua abundan en América del Norte. Casi todos los cuentos en América del Norte hablan de una larga noche. Los Ojibwais tienen una leyenda para una larga noche sin luz. Había una vez un hombre que, como la gente blanca, nunca pudo estar contento con lo que tenía. Por fin se dispuso a construirse una casa de grandes piedras que duraría para siempre. Así que se levantó temprano y trabajó hasta tarde, pero las piedras eran tan pesadas y tan lejanas y el sol se movía tan rápido que pudo avanzar muy lentamente. Una noche se quedó despierto y pensó y se le ocurrió que como el sol tenía un solo camino por delante, podía detenerlo y retenerlo hasta que el trabajo estuviera terminado. Por fin el gran Itu, que generalmente yace sobre sus esteras y no se preocupa en absoluto por lo que ha hecho, se dio la vuelta y escuchó su grito, y como era un buen guerrero le envió ayuda. Hizo crecer la enredadera de la tierra y de nuevo el pobre saltó del suelo cerca de su casa y donde se había acostado desesperado. Tomó su canoa e hizo un lazo con la enredadera. Fue una mala temporada cuando el sol está apagado y pesado, por lo que se levantó medio dormido y cansado. No miró a su alrededor, sino que metió la cabeza en la soga. El sol se metió sin darse cuenta. Tiró y tiró, pero Itu la había hecho demasiado fuerte. El hombre construyó su casa, el sol lloró y lloró hasta que la isla de Sabai estuvo a punto de ahogarse, pero hasta que se colocó la última piedra no se le permitió reanudar su carrera. Nadie puede romper la enredadera de la tierra. Es el cordón de Itu. Esto está en una colección de mitos y leyendas de América. Los indios Wyandot le hablaron a un misionero que se llamaba Lejeune acerca de una larga noche también provocada por las travesuras de Chacabek, que construyó una casa para su hermana en un país en el cielo, sí, al que subió por un árbol que hizo crecer mágicamente. Entonces rodeó toda la casa con trampas para que nadie entrara, pero en una de esas se cayó el sol. Esta es la explicación
a una situación que realmente ellos vieron. Los indios Dogrib del noroeste hablan de un día que atrapaba al sol al mediodía y se oscurecía todo instantáneamente. ¿Sí? Los Omaha dicen que una vez el sol fue atrapado por una trampa por un conejo, ¿sí? Un conejo que trató de atraparlo. Finalmente los indios Bungi de Canadá también hablan de una larga noche. Todas estas cosas están en un libro que cuenta y narra justamente mitos de todas partes del mundo. La preponderancia de los relatos de la noche larga en las Américas descartaría la teoría de que el día largo de Yahushua fue un milagro local en Canaán, porque automáticamente hay una contraposición. También descarta la especulación de que la historia migró alrededor del mundo y se la fueron copiando unos de otros, porque entonces sería solamente un día largo o solamente una noche larga en todas partes. Pero acá tenemos justamente la contraparte. Sí, yo no creo que debamos confundir el día largo de Yahushua, que duró escasas 24 horas o cuando mucho hasta 2 días, son las discusiones que tienen los rabinos, en las escrituras dice un día, con los largos años de oscuridad que ya hemos estudiado antes, ¿sí? La detención del sol no puede ser comparada con su desaparición al ser ocultado por las densas nubes de la sombra de muerte. Estos fueron dos fenómenos separados, ¿sí? Evidentemente. La narración bíblica describe que el sol permanece en el cielo por un día adicional, un día completo, dice. Los midrashim, o sea, los libros de tradiciones antiguas que no están incorporados en las escrituras, que son de los rabinos, informan que el sol y la luna permanecieron quietos durante 36 itim o 18 horas y por lo tanto desde el amanecer hasta el atardecer el día duró unas 30 horas, ¿sí? Al todo. La sexta maravilla fue desde el día en que se crearon los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones ascendían para iluminar la tierra y no entraron en contacto entre sí hasta que Yahushua vino y peleó las batallas de Israel. Era la víspera del sábado y vio la difícil situación de Israel para que no profanaran el sábado y además vio a los magos de Egipto obligando a las constelaciones a venir contra Israel. ¿Qué hizo él? Extendió su mano a la luz del sol y a la luz de la luna e invocó sobre ellos el divino nombre. Y cada uno permaneció durante 36 horas en su lugar hasta la terminación del día de reposo, como se dice, el sol se detuvo y la luna se detuvo, citando Yahushua 10. Y todos los reyes de la tierra lo oyeron y se maravillaron porque no había nadie como él desde el día en que el mundo fue creado, como se dice, y no hubo día como ese antes o después de él que el sol escuchó la voz de un hombre. Esto está en el paso que sigue en Yahushua. Todo esto citado en el Pirkei del Rabí Eliezer. Es interesante que aquí se menciona el hecho de que era Shabbat y que ese fue el motivo por el cual Yahushua pidió que el sol se detuviera. Esto es un adicional porque en las escrituras no es mencionado. Bernardino de Sahagún, el sabio español que llegó a América, que ya hemos mencionado, que llegó una generación después de Colón, reunió las tradiciones de los aborígenes, ¿sí? En su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribió que en el momento de una catástrofe cósmica determinada, el sol se elevó solo un poco sobre el horizonte y permaneció allí sin moverse, y que la luna también se detuvo. Estamos citando a los indígenas americanos porque ellos no conocían las historias bíblicas cuando fueron descubiertos. Además, la tradición conservada por Sahagún no tiene rastro de haber sido introducida por los misioneros. En su versión no hay nada que sugiera que Yahushua ben Nun y su guerra contra los reyes kenanitas tienen algo que ver con estas cosas. ¿Sí? La posición del sol están relacionados, solo un poco por encima del horizonte oriental. Difiere totalmente del texto bíblico, aunque no lo contradice.